Días. Tenemos hoy una práctica sobre la primera práctica relacionada directamente con la sección de la parte de fisiología. La primera clase de la semana pasada fue sobre crecimiento y desarrollo. Y en esta clase el laboratorio lo que hace es ilustrar cómo las plantas crecen. Esto significa que las plantas no crecen al igual que, por ejemplo, los animales. Los animales crecen hasta cierto punto y dejan de crecer, como lo vimos hasta que llegan a una parte de juvenil y de adulto, y luego se mantienen durante mucho tiempo de su ciclo de vida del mismo tamaño, así como ocurre. No todos los animales lo hacen así, pero la mayoría, los grandes, lo hacen de esa manera. Los elefantes, los humanos, casi todos los mamíferos y las aves pasan mucho tiempo en el mismo tamaño al final después de la madurez sexual. Sin embargo, las plantas no, las plantas tienen lo que llamamos crecimiento indeterminado. Eso hace ver que las plantas pueden seguir creciendo aunque ya ha llegado al máximo de reproducción. Por ejemplo, un árbol de mango comienza a producir mango a cierta edad, unos 6, 5, 6, 7 años, y el árbol es chiquito y puede seguir creciendo y creciendo y se hace gigantesco con diámetros hasta de un metro de ancho, hasta 30 metros de altura. Un árbol de mango puede ser 20 metros de altura, una cosa así, y sigue creciendo y sigue reproduciéndose. Entonces, el crecimiento de las plantas es indeterminado. Las puntas de las plantas crecen indeterminadamente. Sin embargo, los órganos de las plantas, como las flores, las hojas y por supuesto los frutos después de la flor, crecen determinadamente, o sea, crecen hasta cierto punto. Entonces, una manera que hacemos en el laboratorio para demostrar, ilustrar, que ustedes entiendan el crecimiento y la forma en que ocurre el crecimiento es esta práctica de laboratorio, que está diseñada para que ustedes lo hagan en su casa. No solamente porque estamos en la virtualidad, sino que lo hacíamos en su casa también antes de COVID. Este laboratorio siempre se hacía en la casa. Entonces voy a compartirles la presentación en PowerPoint para explicarles qué es lo que tienen que hacer. El resultado final de este primer laboratorio es un informe técnico. Un informe técnico técnico significa que es un informe bastante ejecutivo, en el cual ustedes tienen que hacer una introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, pero en forma de cuadros, como muy técnico, escrito muy rápido, con todos los detalles, los gráficos, los resultados, y no tienen que hacer como tipo artículo científico, de los cuales solamente hay un informe en los que se hace ese. Este primer informe técnico número 1, también se los voy a explicar más tarde, cómo tienen que resultar estos casos. Entonces voy a compartir la imagen, la pantalla, para que veamos la presentación de PowerPoint. Aquí la tenemos. Voy a abrirla. ¿Cómo se abre acá? Aquí está. El laboratorio es el laboratorio 10. 10 significa es el número de la guía que ustedes tienen. Se llama expansión y alometría foliar, y los objetivos es ilustrar el crecimiento de los órganos de crecimiento determinado en las plantas, estudiar la forma sigmoide del crecimiento vegetal, en general el crecimiento de casi todos los organismos, y corroborar el cálculo de la medición de área foliar y la precisión de este parámetro en hojas de 2 especies. Entonces, el laboratorio está dividido realmente en 2 partes. La parte de lo que es la alometría foliar, cómo crecen las plantas y cuál es la relación de crecimiento después de que se han expandido. Entonces, para recordarles un poco, este gráfico ilustra los tipos de crecimiento que podemos ver en un gráfico logaritmizado. El eje X como el eje Y están en una escala logaritmizada de 1, 10, 100 y 1000. Y si tenemos una relación de crecimiento isométrica en la cual una parte crece igual que la otra, en este caso
lo que vamos a hacer es con una hoja, si el largo de una hoja crece de la misma proporción que crece el ancho, a pesar que tengan distancias diferentes, entonces la pendiente de la relación de largo por ancho nos va a dar igual una pendiente, ¿verdad? De y es igual a mx más b en un gráfico logarítmico de igual a 1. Cuando la pendiente no es igual a 1, tenemos la alometría en contraposición a isometría. Si esa pendiente nos da menor que 1, significa que hay uno de los elementos, de uno de los parámetros que crece menos rápido que el otro, o por supuesto que está en el eje Y, o si la pendiente da mayor que 1, significa que ese valor en Y está creciendo mucho más rápidamente que lo que crece el valor que estamos midiendo en el eje Y. Entonces, eso es muy fácil de entenderlo, ya ustedes lo pueden entender porque hemos estado viendo, por ejemplo, muchas relaciones alométricas de este tipo, logarítmicas, en los resultados iniciales de los datos de acumulación de enfermos con la pandemia de COVID. Ese es el mejor ejemplo que podemos mostrar y que lo estamos viviendo. Entonces, con base a este tipo de ajuste matemático, es como vemos cómo crecen los casos de la pandemia o cómo crece el crecimiento foliar. Hay infinidad de formas de medir el área foliar. En plantas, en biología, no solo animales, sino que no solo plantas, sino que también animales, vemos que necesitamos de alguna manera siempre medir el área de alguna cosa. El área de un terreno, el área de una foto, el área de una parcela, el área de un país. Toda la medición del área es una de las más importantes en casi todas las ciencias. Y en plantas, una de las más importantes para ver el resultado de crecimiento y productividad de una planta o de un cultivo es medir, y necesitamos siempre medir una gran cantidad de hojas. Entonces, como es un trabajo bastante tedioso medir muchas hojas de manera exacta, ya les vamos a mostrar aquí 3 maneras de medirlo. La primera, en el dibujo que se encuentra aquí a la derecha arriba, es a través de una medición haciendo dibujos de las siluetas y utilizando el método del peso de la silueta por un área conocida. Entonces, a eso le llamamos, la primera medición le llamamos la medición con base a las siluetas y el peso de las siluetas de una hoja. El segundo método es el alométrico. El alométrico es un método midiendo diferentes distancias de las hojas y relacionándolo con un peso dado, como por ejemplo un valor más real, que sería el método 1. ¿Okay? Entonces podemos utilizar el método 2 para gran cantidad de hojas, luego de que lo calibramos con un método real, que sería el método más directo, que sería el de las siluetas recortadas con una tijera. Ok, entonces, por ejemplo, en este método, en estos tipos de hoja, normalmente lo que se mide es el largo por el ancho. Y ese largo por el ancho, multiplicado por una constante, que nos va a ayudar a reconocer esa constante mediante un método real. Entonces, la idea de la medición del área foliar es que si tenemos que medir muy poquitas hojas, lo podemos hacer por el método de las siluetas. Pero si son una tesis de ustedes y tienen que medir 2.000 hojas, 3.000 hojas, es ilógico hacer esta cortadera de papel. Entonces se usa el método alométrico y se calibra antes para cada especie. Cada tipo de hoja tiene diferentes patrones alométricos de crecimiento y por lo tanto entonces hay que hacerlo para cada especie, 10, 15 hojas aparte, en contraposición con una medición teórica o real, que puede ser el método sencillo de siluetas, o en la actualidad tenemos que ese método real es a través de la computadora. Entonces le tomamos una foto, que es el método 3 que está especificado aquí. Le tomamos una foto a la hoja, buscamos un programa para medir áreas en eso que se llama ImageJ y que ustedes tienen que descargar, y luego se hace un cálculo de ajuste de la calibración de la pantalla y hacemos un punteo aquí de toda la silueta y nos va a dar un área foliar.
Entonces, esa área foliar es la real y ustedes van a tener de esta misma hoja una medición, como se ve acá, detalladamente, una medición del largo, probablemente por el ancho. Entonces, relacionan el largo por el ancho con el valor real del cálculo obtenido en la computadora. Entonces, el método 1 y el método 3 son métodos de medición del área real porque estamos calculándolo con bastante confianza, con bastante precisión. La alometría, el método 2, es un método un poco más difícil de calcular, es muy fácil de medir, pero no necesariamente nos da porque todas las hojas son de diferente forma. Entonces, el experimento que ustedes van a hacer en su casa consiste en exactamente utilizar el método 2 y método 3 para calcular el área foliar de 2 especies de plantas que ustedes van a seleccionar en su casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, antes de eso, el método de las siluetas es muy fácil porque se utilizan, y no lo vamos a utilizar aquí, ustedes van a hacer, este es el método que no van a utilizar, pueden utilizar siluetas, tijeras y una balanza para medir las hojas. Como área de comparativa se usa una silueta de un cuadrado de 100 centímetros cuadrados para hacer una regla de 3, el cual se pesa y se relaciona para después tomar las siluetas de un montón de especies. Ustedes pueden tener un trabajo en cualquier curso, el próximo curso de ecología vegetal o en el curso de más adelante de fisiología vegetal, pueden tomar siluetas de las hojas, recortarlas y compararlas con el de 100 centímetros cuadrados de una hoja de papel y hacer las siluetas como estas y luego sumar las áreas foliares. También otra cosa para hacer la parte de la alometría es medir el largo por el ancho de la hoja. ¿Okay? Y eso nos va a dar entonces un cuadro. Ustedes necesitan relacionar un cuadro con 10 hojas. Entonces van a agarrar de su casa o del lote vecino a una especie y van a colectar de la misma especie, de dos especies van a colectar 10 hojas. Tienen que colectar 10 hojas de diferente tamaño. Ojalá 3 chiquitas, como 3 medianas y como 3 grandes, más o menos. De tal manera que nos permita tener diferentes tamaños de área foliar y luego poder hacer una recta de regresión. Entonces, cada una de las hojas que ustedes colectan se van y las pueden poner en un papel o 2 papeles. Ya no quiere pasar. ¿Por qué no? Y les toman una foto así, a todas juntas. Ojalá, vea que estas hojas todas son muy parecidas de tamaño. Necesitamos que sean de más diferente tamaño. Buscan una hoja muy chiquitita, otra hoja un poco más grandecita, hasta la hoja más grande que encuentren en una mata. O si tienen dos plantas cercanas de la misma especie, pues arrancan 5 hojas de una planta y 5 hojas de otra para no completamente deforestar la pobre planta. ¿Okay? Pero entonces vean que ojalá sean hojas de bastante diferente tamaño. Este ejemplo no está muy bueno porque casi todas las hojas están del mismo tamaño. Entonces nos va a ser difícil realmente obtener una recta bonita. Pero ustedes lo van a hacer mejor que en este ejemplo. Entonces, pueden tomar las fotos individuales más chiquititas, más 2, 4, 6 fotos nada más, y si las puedan poner todas juntas. Ese sería el método que no van a hacer, que es el de las siluetas. Ustedes nada más van a tomar la foto de las hojas, les ponen un número al ladito en la computadora o como quieran, y luego se van a la computadora y miden el largo por el ancho. O a las hojas las pueden ustedes medir con una regla o con una cinta métrica de esas de costurera. Miden el largo y miden el ancho. El largo se mide normalmente de la base del peciolo acá, la base de la lámina, no de la hoja. La hoja empieza acá. La base de la lámina hasta el extremo final. Y luego el ancho máximo, el ancho en el punto más ancho de la hoja que hace perpendicular con esta dirección. Entonces, no es que van a medir aquí, no, sino van a medir en el punto más ancho a la distancia que se encuentra acá. Ese sería el ancho de la hoja. ¿Ok?
Entonces, para hojas muy diferentes, como estas que vimos por acá, para hojas muy diferentes, pues aquí hay varios ejemplos. Entonces, si agarran estas hojitas, las miden aquí. Este tipo de hoja lo miden aquí. Si agarran una hoja de este tipo, miden este ancho. Si agarran una hoja de este tipo, miden esto. Este es el largo por el ancho. Y no se preocupen de que, vea, por ejemplo, en este ejemplo A, el largo es más corto que el ancho. Pero no importa, porque eso nos va a dar una ecuación específica dada. ¿Ok? Entonces, si la hoja es muy redonda, también el largo por el ancho. Si no, eviten usar hojas como de lecho, hojas de este tipo que son de formas muy diferentes, pero sí usar una tal vez de este tipo de esta forma y otra de este tipo de esta forma. Hay muchos tipos de hojas, entonces pueden usar dos especies con hojas más o menos diferentes. Por ejemplo, pueden usar una planta que tenga una hoja como la del dibujo acá en la fotografía al lado, que son hojas de eucalipto, que son hojas bien lineales, ¿verdad? Muy largas, mucho más largas que anchas. O una hoja de este tipo que son muy comunes o de este tipo que son muy comunes, ¿ok? Espero que sean bien diferentes las dos especies. Toman la foto, repito, ¿verdad? Perdón. Toman la foto, le miden el largo, la misma hoja o lo hacen en la misma computadora. Y ahora yo les explico cómo se hace. Y hay un tutorial para hacerlo en la computadora. Y luego llenan este gráfico. Entonces, con todo el número de las hojas, calculan el área foliar con ImageJ, que es un programa que ya les voy a explicar. Y cada hoja, acá en este punto, perdón, en este punto van a poner el largo y el ancho. Van a multiplicar el largo por el ancho y van a sacar una constante. Esa constante es la división del largo por es la división del largo por el ancho, el largo entre el ancho multiplicado por el área foliar. Eso me va a dar una constante. Y luego, el área foliar calculada es multiplicar el largo por el ancho por esa constante y nos va a dar un área acá, valor acá. Yo eso se los explico en un Excel, se los mando a explicar en un Excel posteriormente con las fórmulas, ¿ok? Se las puedo mandar ahora en la tarde, porque aquí no está claro. Algo pasó con este programa. Ok, eso no es problema porque tienen mucho tiempo para entregar. Esto porque necesitan medir las hojas de la segunda parte del experimento durante 15 días. Entonces eso se entrega hasta dentro de un mes. Posteriormente, obviamente, van a hacer un gráfico. El área real que van ustedes a poner acá es el área calculada con el programa ImageJ. Y el área alométrica es la área calculada en esta columna, área calculada ecuación alométrica. ¿Okay? Entonces, eso nos va a dar una pendiente. Aquí como pueden observar, hay dos especies en este gráfico. Este es el tipo de gráfico que queremos para el informe. Los puntos celestes se refieren a una especie y los puntos, ¿qué? Verde, no sé qué color es ese. Verde es otra especie. Entonces, ustedes van a hacer un gráfico en el cual van a obtener una pendiente de una recta. Esa pendiente de una recta tiene que venir aquí en el gráfico. Y tiene que venir aquí, por ejemplo, la verde puede venir escrita aquí arriba, ya les muestro cómo se hace ahora, y la de los azules la podemos poner aquí, la ecuación de la recta acá, para poder ver las pendientes. Esas pendientes nos va a dar una indicación de cuál es el cociente alométrico de cada una de las especies, ¿ok? Ya yo les explico ahorita, a ver qué pasa. Otro método más moderno para medir área foliar es un aparato que se llama, bueno, en el mercado hay un montón de aparatos que pueden medir área foliar, incluso de las hojas todavía conectadas a la planta sin tener que regalas. Son como escáneres que se usan para medir eso. También uno puede tomar este aparato, se llama el Lycor 3100, lo hubiéramos utilizado en la gira del curso en la Estación Biológica La Selva. Y la ventaja de este aparato es que nos permite medir muchísimas hojas al mismo tiempo. No al mismo tiempo, sino hoja por hoja, pero muy rápidamente. Entonces, para eso, les voy a mostrar un video. Voy a dejar de compartir para volver a compartir.
para volver a compartir para poder ver el video. Tengo que poner aquí que tengo que compartir el sonido y vamos a ver el video que lo tengo aquí listo. Es este video. ¿Me avisan si lo ven? Sí, profe. Sí, profe. El está en inglés, This is pero the abajo está en Lightcore español. 3100 area meter for measuring the area of leaf blades. To turn on the meter, flip up the toggle switch in the upper right of the control panel. Next, depress the lamp start button and briefly hold it in. When the bulb begins to glow, release the button and the entire lamp will start up. Finally, press the reset button on the control panel to clear the display. Initially, we should check the calibration of the area meter by using a 50 centimeter squared disc. Simply place the disc on the belt and observe the value on the display. A value within 49.8 and 50.2 is acceptable. The calibration is quite stable, and class users should not attempt to change it without notifying the instructor. For our lab exercises, we are primarily interested in the area of the leaf blade, and later in calculating the mass per unit leaf area. Inclusion of the petiole tends to bias those measurements, so we will remove the petiole by cutting it off at the base of the leaf blade. Measurement of blade area is quite simple and primarily involves placing a leaf on the conveyor system and recording the value. Orient leaves with their lobes pointing away from the direction of travel. Otherwise, the lobes may fold over when traveling through the conveyor belt system. Reset the display before the leaf enters the conveyor system. After the leaf has passed through the meter, record the value and go on to the next leaf. Listo. Ese era el video. Entonces, ese equipo moderno que existe es básicamente lo que se usa en la actualidad. ¿Dónde estoy yo? Ay, Dios mío. Aquí estoy. Esa es la manera en la que se utiliza el medidor de áreas foliares. Es bastante fácil y permite medir un montón de hojas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a poner de nuevo el gráfico por si acaso tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Que van a ser 50 minutos de clase. ¿Estamos bien? Okay. Sí, profe. Bueno. Recuerden que esto va a estar en una clase de video disponible para ustedes probablemente esta tarde o esta noche. Seguimos con la presentación, la segunda parte del experimento. La otra parte del experimento que ustedes tienen que hacer en clase es el objetivo 1, realmente está puesto como en la primera parte de la práctica, en la guía de práctica que ustedes tienen, es estudiar la forma de crecimiento sigmoide de una sola hoja. Lo anterior se hizo con varias hojas adultas, ahora lo vamos a hacer con una sola hoja desde chiquitita. El objetivo es mostrarles a ustedes el crecimiento sigmoide. Eso lo vimos en clase. En este ejemplo, que está este gráfico acá, es un ejemplo de diferente, en el cual está el día de crecimiento de la planta y el IAF es el índice de área foliar. Y vemos que en esta especie es un crecimiento exactamente sigmoide.
Muy bonito le resultó los datos a esta gente de donde yo saqué el artículo. Y eso es lo que queremos demostrar, cómo lo que crece normalmente. En este caso es el índice de área foliar de toda la planta, pero ustedes lo van a hacer solamente para una hoja. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Escoger en el jardín de su casa una hoja chiquitita, ¿verdad? Aquí la planta está tomada muy, muy de cerca. Y tomarle el largo solamente. El largo de la planta, por ejemplo, el largo de la hoja. Con solo el largo de la hoja o el área foliar, si quieren hacerlo por fotografías, y sacan el área foliar de la hoja cada día durante 15 días. ¿Ok? Entonces toman 15 fotos o 15 mediciones del largo de la hoja, lo que quieran hacer. Luego lo ponen en un cuadro de este tipo, donde van a medir el área medida o el largo, puede ser el largo, durante 15 días. Estos 15 días no tienen que ser seguidos, pueden ser un día, el segundo día, pueden hacerlo, brincarse de vez en cuando 1 o 2 días, ¿ok? La cuestión es que tienen que hacerlo aproximadamente en 20 días para después hacer el informe. El área foliar, vamos a ver el video de cómo se mide el área foliar en el programa. Entonces voy a dejar de compartir para poderles compartir con sonido el video de cómo usar la computadora. ¿Ok? Nos vamos de acá. Escape. Nos vamos a YouTube. Sí, no hay problema. No hay problema. Y... ¿Era este? Perfecto. Sí. Ay, qué emoción. Listo. Cuídate, bye. Igual, bye. No, todavía no, pero los asistentes creo que sí ya están. No, profe. Listo. Entonces, recuerden que esta hoja de datos que tienen aquí le falta una cosa. Le falta la longitud, ¿verdad? Para poder ustedes hacer las calibraciones dentro del programa de la computadora. Luego de eso, calculan la velocidad de crecimiento de los milímetros o el área. Puede ser en milímetros o en centímetros, ¿verdad? Eso la definen ustedes. Y luego calculan la velocidad de crecimiento por día, que sería básicamente casi que el mismo valor. Entonces, son el área foliar de un día al otro, entre el número de días, que sería de un día al otro, sería dividido entre uno siempre, porque es de un día para otro. Y nos va a dar un gráfico de este tipo, que es el que andamos buscando, ya sea por el área foliar total o por la velocidad de crecimiento. Si ustedes grafican el área foliar, si grafican a través del tiempo, siendo X, tiempo, el número de días, y Y, el área foliar, nos va a dar este tipo de gráfico. ¿Okay? Si ustedes grafican... Yo tengo una pregunta. ¿Qué digan? Cuando sacamos la velocidad de crecimiento, digamos que yo voy a tomar la velocidad de crecimiento del día 5, entonces voy a tomar el área foliar dividido entre el tiempo, o sea, ya tomando en cuenta los 5 días. Correcto, digamos, si está por 50. ¿Verdad? ¿Ve? Aquí Ajá. está 50 centímetros y aquí está 10, entonces la velocidad de crecimiento aquí es 50 menos 10 entre 5. 50 menos, ¿no? Sí, porque el valor inicial es 10. ¿Era menos 10? Sí. Bueno, no puedo escribir menos. ¿Dónde está el menos? Menos 10. Perdón. Lo hacen en Excel así, ¿verdad? Así. ¿Sí? Y todo eso entre, bueno, realmente 4 días, ¿verdad? Del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 son 4 días. Ok. Y ese me da el valor.
Y digamos que, Cuando usted como grafica usted dijo, eso, que todos los podían, días es entre 1, ¿verdad? De un día para otro. Del 1 al 2, del 2 al 3 va a dar entre 1. ¿Correcto? Entonces les da este gráfico. Si ustedes grafican la velocidad de un gráfico así, si grafican el área acumulada, les da este gráfico sigmoide. ¿Okay? Y fueron los dos tipos de gráficos que vimos en la teoría. El de la curva sigmoide acumulado y el de los valores de velocidad. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Quién preguntó? yo, Daniela, Daniela. ¿Está bien? sí, Claro. es que digamos, lo que me tiene confundida es eso, ¿Qué? de que cuántos días tengo que tomar en cuenta para la velocidad de crecimiento. Si ir Puede a ser de probar todos los días. días. Puede ser todos los días. Va a empezar acá. Va a empezar en el día 2. Pero no, Ujú. se acaban de ir, fueron por la certificación, ya casi venían. Aló. Profe, pero entonces una consulta, si puede ser todos los días, bueno, si yo hago, o sea, las mediciones cada cierto tiempo, entonces el valor de abajo, digamos, el tiempo nunca va a variar, siempre va a ser el mismo, lo que va a variar es... Área foliar, pero el valor va a ser una tasa, una velocidad. Ya, entonces aquí va a ser, déjame ver lo que lo estoy haciendo. Entonces sería 5, 15 menos 10 es 5 entre 1. De la tasa es 5. Aquí la tasa es 5. Aquí la tasa es 10. Aquí la tasa va a ser perdón, 50 menos 30. Es que lo que pasa es que este gráfico que hicieron aquí deberíamos lo hecho directamente en Excel y no aquí en el PowerPoint. 30 menos 50 menos 30 es 20, entre 1 es 20. Entonces ustedes grafican 2,5, 3,5, 4,10, 5,20, nos va a dar un gráfico así. ¿Ya? Si grafican las áreas, 10, 15, 20, 30, 50, nos va a dar así a través del tiempo. Más o menos. No exacto, pero nos va a dar más o menos una curva sigmoide. Esta otra curva nos va a dar una curva de la velocidad. Entonces, la velocidad muy rápida al principio y luego la velocidad baja, que es aquí, muy rápida al principio y luego va a bajar. La velocidad porque ya no aumenta más. ¿Se entiende? Ya no aumenta más, entonces los valores de crecimiento de velocidad son pequeños. Se redujo la velocidad. ¿Se entiende? No importa que dé así. Sí, gracias. ¿Ok? No importa que dé así, que sea, o sea, todos estos valores aquí es entre un día, porque es de un día. Y lo pueden hacer cada 2 días, cada hacer valores. ¿Ok? Profe, una consulta, este informe es individual, ¿verdad? No, todos los informes son en grupos. En grupos. En ¿Grupos de cuánto? de 4. Ustedes son 12, tienen que hacer 4 grupos, 3 grupos de 4. ¿Está bien? Pero entonces, digamos, por grupo, entonces se toman esas 2 especies para la otra parte de las mediciones foliares. Sí, Y hay que tomar 2 especies, entonces, o sea, para un grupo son solo 2 especies. correcto. Para un grupo son Ok. solo 2 especies, ¿sí? Ok, gracias. Está bien. Ustedes se organizan como lo hacen. Muy buena pregunta, gracias. No lo había pensado. Listo, entonces entienden estos dos gráficos, ¿verdad? Pueden presentar este o pueden presentar este, cualquiera de los dos. ¿Ok? Y el informe técnico que tienen que presentar es el siguiente. Voy a compartirles el Word. En la página de ustedes va a haber una. ¿Cuál es? No, este no es. No, tampoco. El informe técnico es el siguiente. Fisiología vegetal, clases de laboratorio, laboratorio de crecimiento, informe técnico. Vamos a hacer el examen parcial, ¿verdad? Para que como no desespera nada que ver, ¿verdad? Ahí está, jovencitos. El informe técnico, bueno, aquí falta una cosa.
Falta un nombre. Ya eso tenemos que arreglarlo para darle 4 nombres, ¿verdad? Y está muy bien detallado. Entrega 23 de septiembre del 2020. Las indicaciones de cómo tienen que ser el título. Si quieren incluir el nombre de las especies, nos mandan una foto de la ramita con la flor y yo se los identifico. Cualquier estudiante se los identifica la especie y está dicho si quieren poner en el título cómo se llama, los objetivos, ¿verdad? De las dos partes, de lo de geometría foliar y lo de expansión foliar. Los métodos, todo lo que yo acabo de describir va escrito acá de manera muy sencilla, pero no en prosa, no en lista. Por favor, no hacer listas nunca. Los resultados es la explicación de los gráficos y tienen que incluir una foto de la planta, una foto de las siluetas utilizadas, ¿ok? Al gráfico, no este, sino como yo se los mostré, ¿verdad? Así, como este, con las dos especies y las ecuaciones. ¿Qué más? Para la parte de área foliar. Luego, la especie utilizada para la expansión foliar, la misma, la planta para poder identificarla y la medición típica que se hizo en cada hoja, de una hoja, la hoja que fue creciendo. El gráfico de expansión foliar y el gráfico de velocidad de expansión foliar. ¿Ok? Luego una discusión, vean los detalles de cómo se ponen las figuras, cómo se hacen los gráficos, pueden quitarles todas estas cosas. A mí no me gusta, a mí me gusta el gráfico como este, no como este, ¿verdad? Que tienen esos cuadros ahí metidos de Excel que son un distractor. Y las referencias, mínimo 3 referencias para hacer la discusión y la introducción. La introducción es muy sencilla. No hay introducción. La introducción ya se la dimos. La introducción no se la pedimos porque está en la guía. Toda la introducción que les dimos en la guía, ya la hicimos nosotros. Ustedes no la tienen que hacer. Vean que en el informe técnico cada cosa tiene su cotejo evaluativo de los puntos que vale. ¿Ok? Entonces ya está el formato. Ustedes nada más quitan esta foto y ponen la de ustedes. Perdón. Ponen la de ustedes, déjame ver, para no quitar esto. Ponen la de ustedes. Quitan esta foto, la eliminan y meten la de ustedes. Y por supuesto todo lo que está en azul, todas estas partes en azul debe indicar de pie, se borra, ¿verdad? Lo único que va es en la figura. Foto de siluetas, todo esto se borra para entregarlo, ¿verdad? Y ustedes nada más ponen la figura. Y esto tiene que ir abajo. Aquí hay un error. Esto tiene que ir, las figuras llevan la leyenda abajo, así como está. Los cuadros, esta figura es nada más para indicar, ¿verdad? La figura lleva acá. No hay ni un solo cuadro, son solo fotos. Todas son figuras, ya sean fotos o los gráficos, que es una figura. Ok, entonces ya que sería figura 3. ¿Verdad? Luego figura 4, si no es la misma especie. Y figura 5. Con la leyenda, ¿verdad? Con la leyenda. Taca, 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 taca. Figura 6, esto que está aquí, se quita. Pone nada más la figura. Entonces esa es la ventaja del informe técnico. Ustedes no tienen que hacer una redacción de los resultados. Los resultados es nada más los gráficos, ¿okay? Y las figuras. No hay una reducción de los resultados. Y la discusión sí se redacta con 2 secciones, la parte sobre alometría foliar y la parte sobre crecimiento foliar. No debe tener un límite, ¿verdad? No muy largo. No muy largo. Máximo una página.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, Todo claro, profe. esta clase incluye, resumen, para que quede clarito, incluye la primera parte de área foliar. Los 3 métodos que existen, vamos a utilizar nada más el 2 y el 3. Van a tomar fotos, van a medir el área foliar por el método del área real por ImageJ y van a calcular el largo por el ancho. Por la constante y les da un área diferente calculada para cada una de las 10 hojas de 2 especies. Hace los gráficos, tal y como los vimos acá. Que les quede así bonito. Toman la foto de la planta, la foto de una hoja y lo meten en el informe. De esta manera. ¿Ok? Luego la segunda parte es también la planta, la hoja. Van a tomar este cuadro, van a hacer un dato, van a hacer los datos de esta manera. El número de días, el área foliar y la longitud, ¿verdad? Tienen que tomarlas y van a medir el área foliar. Y falta aquí la longitud, ¿verdad? Aquí hay que incluirle la longitud para poder hacerla, es que esto está muy mal hecho, Dios mío. Falta un renglón de área foliar, de longitud para poder hacer la calibración en ImageJ para calcular las áreas foliares, ¿ok? Que quede claro. Luego hacen la curva sigmoide de las áreas foliares y la curva de las velocidades. Las meten en el informe de esta manera, tal y como les quede. ¿Verdad? No quedar tan bonita como estas, pero generalmente quedan bien y hacen la discusión. Y lo entregan para el 23 de septiembre. ¿Verdad? No. Listo, ya está montado el programa aquí y creo que queda montado por aquí. A ver. Image. Este es el tutorial. ¿Lo ven? Ese es el que le vamos a mandar. Open. Haga clic a ver si había que marcar acá para marcar la línea. Luego se marca la línea con la foto. Se hace set scale. Ya todo eso lo hicimos. Luego abrir un archivo. Luego se hace el recorrido. Esta es la tercera manera de hacerlo. Se hace todo el clic. Hagámoslo de nuevo. Y te da el valor del área. Measure y ya te da. Después de hacer el contorno, haces measure y te da el valor del área. Entonces vamos a hacerlo. Ya aprendimos. ¿Dónde está el programa? El programa está. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Programa. Image. ¿Dónde lo habrá puesto? No lo veo. Grass. ¿De? Bambú, vainilla. Zoom. No lo veo. Vamos a ver si está. ¿Dónde está? Descargas. Voy a tener que montarlo de nuevo. Ahí está. No sé dónde es que queda montado. Listo. File. Open. Abrir. Uy, perdón. Aló.
Estoy en clase aún. Andrea, estoy en clase todavía. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí, ya voy. Ahorita entro a la reunión, ya voy. Es que sí, es que estoy manejando, entonces si me lo puedes mandar te lo agradecería. ¿Qué? ¿Mandar qué? El link de la reunión, es que yo estoy Ok. manejando y no lo mandaron. Ya, bueno, es que estoy en clase ahorita. Ya te lo Ok, mando, no, sí. ok, bueno, es que no tengo cómo contactar a Julián por teléfono, no tengo su número, ya mandé un email y nada. Ya, ok. Bueno, ahí estaba. Ahí estaba en el Gmail. El link estaba en el Gmail. Bueno, ¿sí lo mandó? Sí, claro. Ok, bueno, voy a... Si me lo puedo mandar te lo agradecería y si no, pues veré qué hago, es que estoy en la autopista y me da miedo chocar. Bueno, hasta luego. Bye, que están oyendo todos mis estudiantes. Bye. Entonces aquí lo que hacíamos era utilizar esto para hacer una línea. Una línea que va de aquí. Se mantiene el clic apretado, ya me di cuenta. Digamos que la vena media va acá. Luego me voy a Analyze. Hago Set Scale. Eso le digo que son 30 milímetros. Le digo OK. Me voy acá. Y hago esto. ¿Ven? Bueno, así, a grosso modo rápido, hago todo la silueta de la hoja. Con más detalle que puedan. Digamos que la hoja termina aquí. Cierro. Y le digo Measure. Mide 272 milímetros cuadrados. Ahí está, ¿vio qué fácil? Pura vida, yo esto lo voy a tomar y lo voy a dejar en el video. Entonces, voy a cortar aparte la llamada de la colega, que tengo una reunión a las 11:30. Y quedamos en eso, entonces. ¿Qué les parece? Van anotando así el valor de las 15 fotos. No duran ni una hora. Adelante.